Me quedaré con usted intercediendo hasta las 3. El resto en su casa. Qué rico poder estar una vez más con ustedes. Gracias al Señor por este espacio tan bonito de poder compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Hoy tenemos un tiempo muy especial, tiempo de la familia, tiempo de poder compartir con los hogares, con cada uno de ustedes. Y creo que cuando uno viene a la iglesia siempre está con la expectativa. ¿Qué me irá a decir hoy el Señor? ¿Cuántos están con esa expectativa en esta mañana? Todos tenemos luchas, tenemos dificultades, pasamos por momentos de mucha adversidad a nivel familiar. Pero le damos gracias a Dios porque cuando venimos a buscar del Señor, siempre vamos a encontrar una palabra pertinente para que tengamos familias de reino, familias de bendición. En otras palabras, poder tener familias saludables y de mucha bendición. Quiero que me acompañe al Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 7. ¿Cuántas familias presentes hay aquí en esta mañana? Oiga, ¿qué pasó? Están buscando la palabra, ¿cierto? Bueno, está bien. Ahí en el Evangelio de San Mateo hay una palabra que el Señor, cada que la leo, siempre hay una enseñanza especial y siempre Dios tiene un mensaje que transmitir a nosotros en esta palabra. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Que el Señor en esta mañana nos bendiga y nos edifique con esta palabra. Amén. He titulado este mensaje: edifiquemos una familia fuerte. ¿Cómo se llama el mensaje? Edifiquemos o construyamos una familia fuerte. Y creo que cuando hablamos de edificar una familia fuerte, hoy estamos enfrentándonos a un desafío tremendo a nivel social y mundial. De ver cómo está la sociedad, de ver todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo lo que está pasando a nivel familiar. Cuando uno mira todas las cosas que están sucediendo, esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar que somos nosotros los que nos tenemos que preparar para poder construir una familia fuerte, una familia saludable, una familia que verdaderamente se pueda sostener ante todas las cosas que están sucediendo en la tierra. Y hay situaciones que hoy nos convocan a esto, situaciones como todas las amenazas que hay a nivel mundial en los países referente a la familia. El objetivo de Satanás es destruir los matrimonios y las familias. Ese es el objetivo número uno de Satanás: destruir a los hijos. Estos días había un movimiento progresista diciendo a los cuatro vientos públicamente: vamos por sus hijos. Y es increíble ver todo lo que está sucediendo, que lo que se está preparando y organizando en la agenda global es destruir la familia por completo.
Ese es el objetivo de Satanás. Dos cosas son muy claras. Número uno, la familia. Y número dos, la iglesia. Entonces nuestros padres espirituales manejaban un lema que ellos decían que una familia fuerte hace la iglesia fuerte. Si usted mira a su alrededor, ¿por qué hoy en día, hablo en términos generales, por qué hoy la iglesia es tan débil? Porque las familias son débiles. Si todas las familias fueran fuertes, ahora no digo que todas son débiles, hay familias que son muy fuertes, pero la mayoría son débiles y frágiles. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de manera urgente edificar o construir una familia fuerte para los tiempos que se avecinan. Vienen cosas, no es por atemorizarlos, no es porque usted entre en pánico, pero lo que está sucediendo nos está llevando a que nos tenemos que preparar en nuestra casa, en nuestro hogar. Porque hoy muchas familias, muchos padres le dejaron sus hijos a los colegios, a la escuela. La verdadera formación está dentro de la casa. En otras palabras, los verdaderos evangelistas, los mejores evangelistas son los padres. Y es lo que más se está descuidando hoy en día. Acabamos de terminar un seminario de matrimonios bajo el lema Un esfuerzo de amor. Estuvimos aquí durante 6 sábados consecutivos trabajando con un grupo de parejas que hoy las quiero felicitar y están aquí al frente de nosotros. Muchos de ellos perseveraron hasta el final. Y a veces como matrimonio no es fácil cuando uno se mete en un seminario de parejas. Déjeme decirle, eso no es fácil, porque hay mucha confrontación. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener un espíritu perseverante. Y es ahí donde nosotros también necesitamos desarrollar un esfuerzo de amor en pro de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Y felicito a todas estas parejas que están aquí. Quiero que les demos un aplauso a todos ellos en esta mañana. Un aplauso fuerte, felicitaciones. Me gozo de ver 7 parejas que hoy están terminando. Tienen su reconocimiento, su certificación de asistencia por la fidelidad que han tenido en este seminario, un esfuerzo de amor. Me gozo de ver algunos de ustedes la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación, la fidelidad que tuvieron para poder terminar este seminario. Como también me gozo de ver algunas parejas jóvenes, entre ellas mi hija y Juan, que son los más jovencitos entre las parejas, Gustavo y su esposa, y Juan David y su esposa también, como también las otras parejas que tienen más años de casados. Pero me gustó ver 3 parejas muy jóvenes recibiendo de Dios en medio de un seminario. Y eso me da alegría porque ahí está mi hija también. Y qué bueno que hoy las parejas jóvenes pudieran aprender de aquellos que llevan años en el matrimonio. Y es lindo ver eso de que lo que Dios quiere traer es una cosecha de bendición sobre toda la familia. Pero necesitamos que en la iglesia se levanten matrimonios con la actitud correcta para poder salir adelante y poder ayudar a otros que hoy tienen necesidad. Y es importante eso, escúcheme esto, el llamado urgente de Dios es a construir familias fuertes y saludables. Ahora, ¿qué significa eso? Si nosotros tenemos una necesidad, tenemos que pedir ayuda. Tenemos que buscar quién nos puede extender la mano. Y es por eso que nosotros necesitamos de carácter urgente comenzar a construir o edificar o fortalecer aquellas áreas en nuestra vida que hoy están débiles y frágiles. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que definitivamente sin Dios nada podemos hacer. Que hoy lo único que nos va a ayudar a sostener el matrimonio,
a sostener la familia, a sostener los hijos, es Dios, no tiene otro nombre. Es el Señor. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que el llamado de Dios es a construir familias fuertes y saludables. Familias que se sostengan, que se fortalezcan, familias que verdaderamente paguen el precio de decir, vamos a meternos, vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos, vamos a hacer hasta lo imposible con tal de proteger nuestra casa. Porque hoy el enemigo se está metiendo a muchos hogares, aún hogares de cristianos, y los está zarandeando. ¿Cuántas parejas hoy, cuántos matrimonios, cuántos hijos están en las iglesias y están en crisis? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro que definitivamente no hay otra opción. Necesitamos construir matrimonios fuertes, familias fuertes, para que el día de mañana el Señor guarde nuestra casa. Necesitamos que se levanten matrimonios con esa pasión, con esa fortaleza, con esa entereza, decir, vamos a luchar por nuestra casa, vamos a luchar por nuestros hijos. No estamos solos, tenemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la iglesia, y es tiempo de que la iglesia o las familias se levanten. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde nosotros tenemos que correr y buscar como sea la ayuda. Me ha llamado la atención ver algunas noticias, cómo se levantó un movimiento en los Estados Unidos como el LGTBI, un movimiento que va por los bebés, por los adolescentes y los jóvenes, y ya tienen su bandera legítima, legalizada. Y es impresionante ver que el objetivo de ellos son los bebés y los niños de edad corta. Van por los niños, van por las niñas, y muchos padres hoy están descuidando a sus hijos y otros se los están llevando de manera sutil. Por eso hay que estar con ellos hoy en día. Por eso como padres, como esposos, tenemos que tener muy bien abiertos los ojos para que el enemigo no entre a nuestra casa y se comience a llevar a nuestra familia. Quiero compartir qué necesitamos para construir una familia fuerte y saludable. No sé si alguien necesita escuchar esto, pero quiero dejarle 5 cosas muy sencillas. Son sencillas, pero a veces las hacemos difíciles. El Evangelio de Cristo es práctico. El Evangelio de Cristo es sencillo. Nosotros lo complicamos muchas veces. ¿Cuál es la primera razón? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Aprender a escuchar. Es lo primero que nosotros necesitamos como familia, aprender a escuchar. Cuando usted mira el versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye, óigame, cualquiera pues que me oye, que me escucha estas palabras, esta enseñanza. Jesús está en el sermón, está dando el sermón del monte a sus discípulos y está terminando el sermón del monte, lo está sintetizando de una manera sobrenatural y poderosa, y prácticamente está resumiendo el capítulo 5, 6 y 7 en estas 2 palabras: el que me oye. O sea, en otras palabras, el que me escucha con atención. ¿A cuántos de ustedes les gusta que cuando le vayan a hablar a alguien le presten atención? ¿Sí o no? Pero a veces no le prestamos atención al Señor. Y me parece interesante esto, porque una de las cosas que necesitamos para poder construir un matrimonio o una familia fuerte es aprender a escuchar. Ahora, ¿a quién necesitamos aprender a escuchar? Primeramente, a Dios. Porque hoy nos estamos dejando llevar por algunas voces que no son de Dios. Y escúcheme esto:
Este es uno de los grandes problemas que hay hoy en muchas familias. ¿Qué problema para hablarle a otro y que preste atención o que al menos me escuche? Eso se ve mucho en las relaciones matrimoniales, en las familias. ¿Qué problema? Hay gente que le dice: pastor, háblele usted a mis hijos porque yo no sé si es que no entienden, no oyen, no ven. Háblele usted a ver si de pronto le alcanza a escuchar algo. Esposas que le dicen a uno: pastor, háblele usted a mi esposo. Déjeme decirle, si un hombre o una mujer no escuchan a Dios, menos van a escuchar al cónyuge. ¿Me están escuchando? Si nosotros no escuchamos a Dios, menos le vamos a prestar atención al cónyuge. Porque sabe que hoy es más fácil correr y escuchar otras voces. ¿Por qué están creciendo las sectas? Porque la gente quiere que le hablen lo que quieren escuchar. Eso sí, no me toque, no me hable del pecado y no me confronte porque me le voy de la iglesia. Si eso está escrito, así hay que predicarlo. Porque no son las palabras de un hombre, son las palabras del Señor. ¿Sabe que tenían los profetas? Carácter. Y el profeta, lo que el Dios le decía, eso le hablaba al pueblo, así le costara la vida. Un predicador decía estos días: hay que predicar como Noé, así no nos escuchen, y como Juan el Bautista, así nos corten la cabeza. Y eso pega, eso toca. Y algo tan sencillo, aprender a escuchar. ¿Cuántos problemas hemos tenido como pareja o en la familia porque no le prestamos atención a nuestra pareja? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si primeramente escucháramos a Dios? ¿Sabe que cuando uno aprende a escuchar a Dios, aprende a escuchar al otro? Y yo recuerdo que en la escuela hace muchos años, hace por ahí 10 años que terminé la primaria. ¿Por qué le da risa a mi esposa? Yo recuerdo que a uno le ponían el ejemplo, el emisor, el receptor, o le ponían a uno el radioteléfono, ¿no? Porque usted oprime un botón y habla, el otro no le puede interrumpir. Y en Santiago hay un versículo, Santiago 1:19, que dice: todo hombre sea pronto para escuchar. ¿Y qué más dice? ¿Alguien se lo sabe? Tardo, ¿para qué? ¿Y qué es lo que más hacemos? Lo hemos hecho al revés. Porque si nos hablan, nos enojamos, nos airamos. Y yo decía: qué rico uno aprender a escuchar. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos nosotros en esta vida si aprendiéramos a escuchar primeramente a Dios? Y Jesús dice: si usted dice cualquiera, o sea, el que se acerque, el que tome la decisión, el que reconozca que necesita a Dios y aprende a escuchar, eso será un bálsamo, un refrigerio para su vida, para su matrimonio y para su casa. Pero cuántas peleas hoy hay en los hogares porque nos cuesta escuchar. Pero eso no pasa acá, ¿cierto que no? Bueno, gloria a Dios, ustedes están bien. O sea que este mensaje ustedes ya lo tienen claro. Entonces lo primero que necesitamos es aprender a escuchar. ¿Qué es lo segundo después de aprender a escuchar? ¿Qué debemos hacer? Un principio claro, sencillo, práctico: poner en práctica esa palabra que escuchamos. Qué difícil poner en práctica o vivir la palabra de Dios. Jesús dice: el que me oye estas palabras y las hace. O sea, en otros términos, es como cuando venimos a la iglesia o estudiamos la palabra y Dios nos da una palabra. Eso hay que vivirlo, porque no es solamente escucharlo,
hay que bajarlo al corazón y hay que ponerlo en práctica. Son sencillos los pasos, pero qué difícil en el caminar diario para ponerlos por obra. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4-5, le dice, cuando el Señor le da la shema al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra, le dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Le habla a los padres. Dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Si como padres no estamos nutridos de la palabra de Dios, ¿qué le vamos a pasar a nuestros hijos? Si no tenemos palabra, ¿cómo le vamos a transmitir eso a nuestros hijos? ¿Por qué tantas luchas en tantos hogares hoy en día? Y sobre todo hogares cristianos, que eso anteriormente no se veía como en tanto auge como se ve hoy en día. Y Jesús, cuando termina el sermón del monte, es práctico y sencillo lo que los discípulos deben de hacer. Pero como dice el viejo refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Si no, miren todo lo que está pasando con Petro y el fiscal, como el uno se retracta, el otro ataca, y así sencillamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que el verdadero discípulo es aquel que oye y se esfuerza en poner en práctica esa palabra. Las herramientas que Dios nos da a través de su palabra, las herramientas que ponemos en un seminario de matrimonios, es para irlas trabajando poco a poco. Hoy ellos están terminando el seminario, han recibido herramientas, palabra, conocimiento, y una vez terminamos, de ahí en adelante lo que hemos recibido lo tenemos que poner en práctica, vivirlo. Y a veces nos cuesta, y déjeme decirle, eso no es fácil. Uno lucha con eso, o no sé si a ustedes la tengan fácil, pero eso no es fácil. Porque el secreto está, primero, aprender a escuchar a Dios. Segundo, poner en práctica esa palabra. De hecho, Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. Ahí en el sermón del monte Jesús dijo: yo no he venido a hacerme loco con esto, he venido a ponerle orden y a cumplirla. Porque si hay algo que cambia nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra casa, es cuando ponemos los principios de Dios en práctica. Sencillos son los principios que me dice Dios a través de esta palabra. Y en ese orden de ideas empezamos a tener cambios en nuestra vida, en nuestro hogar. Porque hay personas que cuando la palabra les confronta, prefieren huir que recibir. Y es ahí cuando Jesús dice: cualquiera pues que me oye esta enseñanza y la hace o la vive o la cumple, está hablando acerca de ser prácticos con la palabra. Entonces es aquí donde la familia comienza a ser cada vez más fuerte. Porque los principios, la palabra es como un vallado que hacemos alrededor de nuestro hogar, alrededor de nuestra casa. Y eso va a hacer que el enemigo no tenga acceso a nuestra casa. ¿Por qué hoy el enemigo entra tan fácil? Porque no hay vallado, no hay protección. Por eso está entrando y está haciendo daño. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que poner? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aprender a escuchar. Dígale al que está a su lado: necesitamos aprender a escuchar. Por eso el Señor nos dio 2 oídos y una sola boca. Pero parece que tuviéramos 2 bocas y un solo oído. ¿Y qué es lo segundo? Dígale: ponga en práctica lo que le estoy diciendo.
Amén. Si se está durmiendo, muévalo, por favor. No me lo deje dormir. ¿Qué es lo tercero que necesitamos para poder construir una familia fuerte? Construir con sabiduría. Escúcheme en esto. Construir o edificar con sabiduría. En el mismo versículo 24 dice el Señor: le compararé. O sea, esa palabra compararé quiere decir semejante, parecido. Entonces, lo que hoy nos tenemos que preguntar es: ¿a quién me quiero parecer? ¿Cómo quiero ser? Y entonces dice la palabra allí: le compararé a un hombre. Esa palabra hombre en el griego significa aner. Y sabe que eso significa esposo, marido o varón. Parece que el Señor le está hablando a los hombres. Parece que el Señor le está hablando a los esposos, a los maridos. Y le dice: le compararé a un hombre prudente que edificó, construyó su casa sobre la roca. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer es: ¿con qué clase de materiales estoy construyendo mi matrimonio y mi casa? ¿Con qué clase de materiales le gustaría a usted construir una casa? Yo creo que si usted va a edificar una casa, usted no se va a ir a buscar materiales de segunda, soleados, resquebrajados, para construir una casa, para que después venga el viento, la lluvia y se la tumbe. Lo primero que hacemos es buscar un buen almacén y ojalá los mejores precios, y si fían, mejor. Con Dios pasa lo mismo. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra. Ahí están los principios. ¿Cuántos hogares hoy han descuidado el altar familiar? ¿En cuántos hogares hoy ni siquiera hay un devocional? No hay un tiempo para Dios. ¿Por qué el Señor bendijo tanto la casa de Obed-Edom? Ahí en segunda de Samuel capítulo 6 versículos 11 al 15. ¿Por qué Dios bendijo tanto la casa de Obed-Edom? Porque ellos le abrieron las puertas a Dios. Porque ellos cuidaron la presencia de Dios. Y en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-Edom. O sea, de que cuando una familia le abre las puertas a Dios y cuida su presencia, esa familia es bendecida por Dios. Esa familia es protegida por el Señor. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Puede usted darle un aplauso fuerte al Señor? Dice la palabra que en 90 días, 3 meses, Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque ellos construyeron, comenzaron a construir con sabiduría, con excelencia. Ahora, estos son los principios del reino de Dios, los que tenemos que poner en práctica. Yo no puedo construir una relación matrimonial con lo que el mundo dice. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo educar mis hijos como el mundo lo dice. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte. ¿Sabe que nuestra responsabilidad es sembrar en ellos hoy la palabra? Y es ahí donde nosotros comenzamos a construir con los mejores cimientos. Por eso Jesús hace un paralelo, es una parábola entre los dos cimientos. Entonces prácticamente el Señor dice en el versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Hay un contraste entre el que edifica con sabiduría o el que edifica con insensatez. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer es: ¿cómo quiero construir mi vida? ¿Cómo quiero construir mi matrimonio? ¿Cómo quiero construir mi casa? ¿Cómo la quiero construir?
Es una muy buena pregunta para saber que nosotros tenemos que ser familias de reino, familias de bendición, que algún día cuando lleguemos al cielo, nosotros vivimos en la tierra preparándonos, que nosotros nos capacitamos y que construimos con los mejores materiales que Dios nos da a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, construir una familia fuerte y saludable se requiere de mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho bombardeo de lo cultural, la tecnología. Hoy estamos siendo bombardeados por todas partes. Y no son cosas buenas, son cosas que el objetivo es destruir. Pero nosotros tenemos que construir. Por eso el Señor dijo: le compararé a un hombre prudente, sabio o entendido, que edificó o construyó su casa sobre la roca. Y la roca en el griego significa Petra. Y esa roca es Jesucristo. En esa roca nuestro hogar, nuestra familia. Porque déjeme decirle, en el versículo 26 dice: pero cualquiera que oye estas palabras y las hace, no las hace, perdón, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La pregunta es: ¿sobre qué queremos edificar? Ambas familias, sea porque edifiquemos con sabiduría o porque no lo hagamos, ambos vamos a pasar por pruebas. Pero si estamos hoy aquí es porque Dios nos ha guardado, es porque el Señor nos ha bendecido. Entonces hay una gran diferencia. Pruebas van a venir, son inevitables. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? De acuerdo a como yo haya construido. Asimismo, cuando venga la prueba, o se cae el edificio o se sostiene. Yo recuerdo, ¿cuántos recuerdan de aquí, de los que están aquí, el terremoto de Armenia? ¿Cuántas edificaciones habían hermosas y se cayeron en el temblor? Cuando fueron a ver las vigas, era pura esterilla. Y se dieron cuenta que muchos habían construido de la manera incorrecta. Muchos de nosotros hemos sido y vamos a ser probados, pero en la medida que podamos construir con sabiduría y venga lo que venga, Dios guardará nuestra vida. Porque dice la palabra muy claro: y descendió lluvia. Mire que el versículo 25 dice: y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Mi esposa y yo llevamos más de 21 años casados. Hemos pasado por muchas pruebas, pero Dios nos ha sostenido. Muchos de ustedes, los que están aquí, han pasado por luchas. Si no, pregúntenle a los que llevan 20, 30 o 40 años de casados, ¿qué los ha sostenido? La semana anterior venía de Bogotá y me llamó la atención. Dos adultos mayores venían al lado derecho donde yo venía. Y me llamó la atención verlos tan románticos y llevan 48 años de casados. Hasta fotos les tomé, ahorita se las muestro y quiere al final. Les tomé unas fotos a ellos. Oiga, agarrados de la mano como un par de novios. Dos personas adultas. Digo, qué lindo poder ver eso en los tiempos que estamos viviendo. Hoy hay parejas que ni siquiera cogen a la esposa de la mano. Les da pena. Parecen musulmanes, el hombre adelante y ella atrás. Y sabe que me llamó la atención ver esta pareja, la viejita, la esposa del Señor, feliz con su viejo ahí, comiendo buñuelo y yo con hambre. Y en pleno trancón, porque nos cogió un trancón de 2 horas. Y felices con una bolsa de parva y sacaban los buñuelos, se los comían. Y yo, santo Dios, ¿será que no me venden uno? Oiga, felices los viejos. Y yo decía, qué rico uno llegar a esa edad con la esposa y que no nos dé nada de pena. ¿Y cuántas parejas hoy se avergüenzan de coger a su esposo o a su esposa? En los tiempos que estamos viviendo, eso es raro.
Y yo sí les dije, ¿cuántos años llevan casados? 48. Y usted le pregunta a otros hoy, ¿cuántos llevan? 10 años, 5 años, pero eso han sido como 30 minutos debajo del agua. Terrible. Y uno admira sus matrimonios. Tienen sus hijos, sus nietos, felices los viejitos. Digo, qué rico no llegar con la esposa a esa edad y disfrutar la vida, pasear, salir. Y eso es lo que Dios hace cuando construimos con sabiduría. Lo cuarto es que las pruebas lo dirán todo. Escúcheme, las pruebas lo dirán todo. Por eso el texto dice, o construimos en la roca o construimos en la arena. Me llama la atención porque en el contexto histórico de Palestina, los hombres de Palestina eran los responsables de construir la casa. Eran los que tenían que tener cuidado en dónde iban a levantar el cimiento de su casa. Eso me impactó, porque el hombre en la cultura de Palestina era el responsable de levantar su casa. A donde cogiera un lugar que prácticamente diga, este se ve bueno, pero podía ser como la arena y su casa se podía caer. Y cuando uno mira en la Biblia, ¿a quién le dio Dios la responsabilidad? Primeramente, al esposo, al hombre. Él es el que construye, Él es el que edifica, Él es el que levanta, Él es el que coloca los cimientos. Porque de acuerdo a lo que coloque y venga la prueba, eso será el resultado. Entonces noten ustedes que el versículo 25 dice que los que construyeron sobre la roca pasaron por pruebas, pero ahí estaban. Esa casa no cayó. La golpeó fuerte, sí, pero no cayó. Pero también dice el versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Cayó. ¿Cuántos matrimonios hoy de años acabados, destruidos? Y hablo de matrimonios cristianos. Cuando nosotros deberíamos de ser el referente de la sociedad, cuando nosotros deberíamos de ser de inspiración para el mundo. Y he visto hogares, matrimonios, familias que no asisten a una iglesia y son mejores que hogares cristianos, cuando deberíamos de ser nosotros. Cuando yo miro eso digo, qué desafío tan tremendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta que las pruebas lo dirán todo. No existe una familia que no haya pasado por tiempos de pruebas. Una pareja que cumplió 50 años. A mí se me fue la paloma con estos viejitos del viaje, porque una de las cosas que la cogí muy tarde, no tenía wifi por el hambre que tenía en ese momento. Me impactó, yo quería haberles preguntado qué es lo que dígame en una palabra o en una pequeña oración, qué es lo que ha sostenido su matrimonio durante esos 48 años. A mí se me fue, yo no tuve pensamiento en ese momento, o no fluyó la creatividad para haberles preguntado, pero eso es bueno preguntárselo a alguien que tenga 30, 40, 50. Yo conocí una pareja de 70 años, dice que bodas de diamante. Yo dije, santo Dios, en esos tiempos. Entonces una pareja que cumplió 50 años le dijeron, venga, ¿cuál ha sido el secreto para ustedes celebrar estos 50 años? Entonces dice uno de ellos, la verdad es que cuando algo se nos dañaba, o sea, cuando había un problema, lo organizábamos, no lo echábamos a la basura. Entonces eso fue lo que hizo la diferencia. Hoy ante cualquier problema nos vemos, deje así, sencillo, como si eso fuera fácil. O sea, se ha vuelto fácil, se ha vuelto como los tiempos de Noé, que la gente se casaba, se daban casamientos, se divorciaban, volvían y se casaban, parte sin novedad. Pero qué lindo admirar esos matrimonios que son de años y todavía están enamorados, todavía están llenos de amor, llenos de amor el uno por el otro. Escuchen esto, son las adversidades o es en las adversidades
donde nos damos cuenta lo que hemos construido. ¿En dónde se conoce el cristiano? No en la iglesia. Usted puede levantar aquí las manos, llorar, brincar, danzar, abrazar a todo el mundo, servir, barrer, hacer de todo. Pero ¿saben dónde se conoce el cristiano? En la prueba, en la adversidad. Es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos. Es en las crisis, o son las crisis las que nos ayudan a depender más de Dios que de nosotros mismos. Son las pruebas. Por eso todo cristiano pasa por pruebas. Todo matrimonio pasa por pruebas. Toda familia pasa por pruebas. Pero son nuestras actitudes, nuestras decisiones, lo que definen nuestro carácter hacia las pruebas. Y por último, porque ya no estamos en un sauna chévere, yo aquí donde estoy sudando. Ya estamos terminando. Y lo quinto es, una vez edificamos sobre esa roca, ¿qué debemos hacer? Servir a otros con amor. ¿Alguien escuchó eso? Servir a otros con amor. ¿Usted se ha puesto a pensar cuando viene a la iglesia que tal vez esa pareja, esa persona que está a su lado, tiene una necesidad? Porque a veces llegamos a la iglesia y a veces ni saludamos los hermanos. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando alguien llega a la iglesia va cargado. Puede que no, pero la mayoría van cargados, con luchas, con dificultades, con problemas. Han llegado personas, como un caso que conocí en otra ciudad de una mujer que terminé de predicar, y se acercó llorando porque ella me dijo: si Dios no me ha hablado y yo me divorcio de mi esposo. Y me dice: pastor, la palabra que el Señor me dio a través de usted, hoy mi matrimonio se restaura. Cosas como esas, cosas como de llegar usted y decir: si aquí no pasó nada, chao. Pero cuando uno llega a la iglesia con hambre, con sed, con ganas de dormir, Dios le habla. Dios le habla. Dios toca los corazones. Y aquí hay parejas que se están preparando, que se están capacitando. Hay un lindo grupo de 7 parejas que Dios ha comenzado a sembrar en ellos, para que ahora ellos puedan comenzar a sembrar en otros también. Ese es el objetivo de estos seminarios: motivarlos a ustedes que no se rindan, motivarlos a ustedes que sigan perseverando, porque cuando uno recibe, cuando uno se empodera, otro necesita lo que Dios me está dando. ¿Cuántos creen eso? Por eso el Evangelio dice: de gracia recibiste, dad de gracias. Y es ahí donde nosotros necesitamos comenzar a servir a otros con amor. Ahora, ¿en dónde comenzamos ese servicio? En nuestra casa. Es en la casa donde nos servimos primeramente, mutuamente, donde nosotros verdaderamente entendemos que el servicio comienza por la casa. Vamos a estar de pie porque necesitamos darle sentido a todas estas cosas, y quiero terminar con esto. Escúcheme en esto, con lo cual quiero dejarle hoy en su corazón. Quiero dejarle este pensamiento en su corazón. El resultado de oír y obedecer las palabras del Señor y el no hacerlo es lo que hace que el matrimonio, la familia, sea fuerte o inestable frente a las pruebas de la vida. Se lo voy a repetir una vez más y quiero que me preste atención. El resultado de oír y obedecer las palabras del Señor y el no hacerlo es lo que hace que el matrimonio o la familia sea fuerte o inestable ante las pruebas de la vida. Vamos a orar. Voy a invitar a mi esposa que pase con los certificados para que lo hagamos de manera breve, y todas las parejas creo que pueden estar aquí al frente, las parejas que están allí, porque